En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Bueno, el jueves pasado nos quedamos aquí, he retomado esta diapositiva para que podamos partir desde aquí. Estábamos con el tema de la visita de Nicodemo a Jesús, recordamos, ¿verdad? Y nos dice, tanto para los que buscan la conciencia superior por medio de la meditación, como para los que estudian intelectualmente las enseñanzas de sabios y maestros de la sabiduría, resulta sumamente interesante el cuidado con que Jesús se esfuerza por iluminar la mente de Nicodemo. Sí, el yo superior en cada uno de nosotros también hace los intentos para iluminar la personalidad de cada uno. Pero cuando estamos muy ocupados en las cosas externas y sobre todo cuando en las vibraciones de esa actividad de la personalidad pues no es muy elevada, los esfuerzos del yo superior por comunicarse con la personalidad son vanos porque no puede llegarnos ni siquiera una leve inspiración apenas. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson al respecto. Las dificultades preliminares pueden ser muy grandes porque existe una barrera abstracta del hombre. Generalmente, este velo puede rasgarse cuando la naturaleza intuitiva o crística del hombre acude en auxilio de la mente, cuando puede llegar hasta esa mente y de alguna manera ya influenciarla, iluminarla, más o menos hay gradaciones, pero ya puede llegar a algo. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto parece como un lenguaje muy críptico, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo? Claro, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el que bajó a la encarnación, en realidad el que se revistió de los trajes en el proceso de la encarnación. Este es el que puede ascender, porque los propios trajes, esto que llamamos fulanito, María, Teresa y Gerardo y Juan y tal, estos son los nombres que se dan a los trajes, y como los trajes nos vamos a desvestir de ellos, no van a subir a ningún sitio. Cada traje se queda en el mismo plano donde nos fue prestado para esta encarnación. Por lo tanto, lo que subió al cielo, lo que sube al cielo, es aquello que es de la naturaleza del cielo. Y entonces es el Hijo, con mayúscula, del hombre que está en el cielo. Así que lo que asciende ya es de su propia naturaleza. Y el hombre con minúscula, los trajes han de quedar a donde corresponden. Jesús habla aquí del espíritu divino del hombre que existe en los niveles más íntimos de la naturaleza humana, el cielo, llamado así. Da igual el nombre que le demos, pero comprendemos por estas palabras porque estamos habituados a ellas en nuestra cultura judeocristiana. Y también de las posibilidades de ascender a esas alturas y regresar de ellas, regresar cuando la conciencia asciende en proceso meditativo y una vez finalizado ese proceso meditativo, regresar iluminado a los mundos de la mente concreta y del cuerpo, a los mundos de la personalidad. Pero regresar
por grados, regresar a algo iluminado cada vez que hay un proceso meditativo, si este se lleva a cabo correctamente. Y Juan añade, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Esas son las que habíamos visto el último día, en los últimos minutos. Este versículo vuelve a usar el lenguaje figurado. La serpiente levantada sobre el mástil de Moisés en el desierto se pone aquí en paralelo con el Señor Cristo. Más atrás vimos que los discípulos consideraban el templo de Jerusalén como un símbolo del cuerpo del Señor, como el templo de cada uno de nosotros. Aquí se usa la serpiente con un sentido similar. Cuando busqué la fotografía, mejor dicho, la pintura que añadí aquí, había una explicación que dice, en una de las recurrentes protestas de los israelitas contra Dios y Moisés, se les castiga con el envío de serpientes venenosas que causan la muerte de muchos por su mordedura. Arrepentidos, luego, suplican a Moisés que les ayude. Dios ordena a Moisés que haga una escultura de metal, cobre o bronce según la versión, y que los mordidos fijen su vista en ella. Los que lo hacen se curan de la picadura, dice. Moisés, con una túnica roja, indica con su vara la acción salvadora ofrecida a los heridos. Y esto, leído así, dice, pues vaya, ¿no? Uno se queda así con la historia externa, ¿no? Bueno, y todas aquellas reacciones del pueblo de Israel en el desierto, cuando Moisés estuvo por cierto periodo de tiempo arriba para recibir las tablas de la ley, fue que se olvidaron de las enseñanzas que habían ido recibiendo y de nuevo, porque es fácil que así nos pueda ocurrir, que nos olvidemos, y de nuevo se inmergen en el mundo de la materialidad, de los deseos, de las pasiones, y bueno, allí se armó la marimorena que decimos en nuestras tierras. Pero claro, ¿qué es esto? Que las serpientes venenosas simbolizan ese veneno de lo bajo, de lo externo. Las serpientes están en el cuadro, están por abajo, los mordidos están por abajo. Estas son la doble simbología que tienen casi todos los símbolos cuando están bien hechos y bien interpretados. Cuando la serpiente se arrastra, nos muestra el aspecto inferior de la energía. Moisés les dice, fijaos en esto, y entonces hay una serpiente que se eleva. Y esta simboliza la columna vertebral y la energía que se eleva. Fijaos en esto. El hecho de que diga que es el de metal, de bronce o tal, pues bueno, esto tiene menor importancia. Y dice, fijaros, fijad la vista en lo superior. Y los que lo hacen se curan de la picadura de lo inferior, porque dejan de estar enfocados en las vibraciones inferiores, las pueden superar. Cuando uno se fija en lo superior, no ocurre de golpe, no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando tiene persistencia va transmutando el carácter y todo aquello que tenía un orden de vibración inferior, al no darle alimento, perece, se desvanece. Y aquello que se alimenta con un orden de vibración inferior, como facultades del alma que despiertan y se hacen su lugar en nuestra naturaleza. Y por medio de la personalidad, entonces, las llegaremos a expresar completamente en nuestra vida cotidiana, en el mundo de la familia, en el mundo laboral, en el mundo social, en todas partes. Estudiando a la luz de las enseñanzas teosóficas, este pasaje se refiere a los poderes latentes en el cuerpo del hombre, por cuyo medio puede alcanzarse la conciencia espiritual. Estos poderes consisten
en una energía inherente, tanto en Dios como en la naturaleza, es decir, en todos los reinos está esa energía que es universal. En el hombre esa energía está oculta dentro de la columna vertebral, a lo largo de la cual asciende hacia el cerebro por una vía serpentina. De ahí que se la llama el fuego serpentino. Hay muchos dibujos al respecto. La mayoría de ellos veréis que sitúan los 7 chakras poniendo 2 en la parte inferior, pero ninguno en el bazo. En otro de los capítulos había una de las diapositivas donde puse la figura que describió Gichel. Gichel sí pone la del bazo, porque es desde ahí desde donde se distribuyen las energías que proceden del plano astral desde el centro de los chakras, y entonces desde el centro de este chakra del bazo, y desde ahí se distribuyen. En otro momento podremos entrar al estudio de esta cuestión del doble etérico y las energías. Tengo un trabajo que presenté en La Rama ya hace mucho tiempo atrás y que describe muy bien el porqué. Leadbeater es muy claro acerca de esto y también otros autores. El chakra inferior, el de los genitales, no se utiliza en ocultismo. Está ahí, tiene su función, pero no es uno de los 7 principales, sino que comienza en el sacro, el siguiente es el del bazo, el siguiente es el del plexo solar y luego del corazón para arriba coinciden todos. Pero la mayoría de dibujos no ponen el del bazo y sí ponen el de los genitales. En la explicación que nos dan acerca de esto es muy, muy interesante para que comprendamos el por qué esto es así. Si la vida nos lo permite, tendremos oportunidad quizás de entrar al estudio de ese asunto. Cuando esta energía creadora y procreadora es sublimada, importantísima, la palabra sublimación designa a la acción de elevar o enaltecer algo o al proceso físico mediante el cual un sólido pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Esto ya en términos de lo que es la química física, ¿no? Pero en sentido interior designa la acción de elevar o enaltecer algo. Así que cuando esta energía creadora y procreadora es sublimada y asciende desde las partes inferiores a las superiores del cuerpo humano, el cerebro se vuelve suficientemente sensible y la mentalidad queda suficientemente iluminada para que el hombre interno pueda comprender las verdades espirituales. Porque cuando se empiezan a encender las glándulas asociadas al chakra frontal y coronario, que son la pituitaria y la pineal, entonces cuando estas dos empiezan a fluctuar entre ellas, se conecta con ese estado de conciencia, de intuición, ese estado que ya tiene que ver con lo crístico. Entonces la cosa ahí ya es de un orden muy elevado. Añade Geoffrey Hodgson, de ahí en adelante los símbolos, metáforas y alegorías se iluminan con significados que no se relacionan con el mundo material y objetivo, sino con los aspectos espirituales y subjetivos de la conciencia humana. Ya cualquier cuestión, vamos, todo el estudio que hizo Geoffrey Hodgson de esta vida de Jesús va encaminada
a descubrir por medio de la historia aparente, una historia externa de un hombre excepcional, pero aparentemente su historia únicamente. Su trabajo, el de Geoffrey Hodgson, fue descubrir y relacionar, que nos estaba hablando a los seres humanos, que nos estaba diciendo lo que hizo Jesús es lo que podéis y debéis llegar a realizar todos y cada uno de vosotros. Entonces la idea es importantísima. Si antes de su entrevista con Jesús Nicodemo hubiera alcanzado esa iluminación, las referencias que Jesús hizo al renacimiento no hubieran evocado en él el concepto de regresar al seno de la madre. Por el contrario, si hubiese alcanzado anteriormente esa iluminación, con su mente cerebral iluminada y encendida, habría percibido instantáneamente el significado más metafísico y místico, a saber, que renacer, que nacer de nuevo, que tener ese segundo nacimiento significa alcanzar una visión completamente nueva y espiritual, alcanzar la visión de lo superior, tener la visión directa de lo superior, no ya por lo que leemos o por lo que oímos, sino por la conexión desde lo interno de nosotros mismos. Y así irá siendo. El relato en el Antiguo Testamento sobre esa serpiente de bronce y tal, que Moisés pone en un mástil, es susceptible de una interpretación similar. La supuesta enfermedad de los israelitas se refiere a las limitaciones de su mente y a su actitud mental, como hemos estado diciendo. Mientras que la elevación de la serpiente puede verse como un símbolo del ascenso del poder serpentino, el cual le permite al hombre entrar en estados de conciencia supramentales, más allá de lo mental y puramente espirituales. Entonces esos estados de conciencia lo que nos revelarán será acerca de la verdad escrita con mayúscula, de las verdades espirituales, de las verdades cósmicas, de las verdades de la naturaleza, de las leyes cósmicas, del cosmos manifestado, de los seres humanos en sus aspectos más superiores y en relación con todo ese universo. Nunca tendrá relación esos estados de conciencia con las cosas del yo personal. No es para decirnos cositas acerca de nuestra cotidianidad. Nunca se dedica a la intuición, porque proviene del estado crístico, nunca se dedica a las cosas de la personalidad. Y debe quedarnos claro esto, muy claro, porque las cuestiones de la personalidad las hemos de resolver con aquellas cualidades y facultades que ya hemos desarrollado y que sirven para que podamos nosotros movernos en el mundo de la personalidad por medio de la inteligencia, la comprensión, el discernimiento, y que con esa inteligencia y ese largo etcétera, nosotros tomemos las decisiones en cada momento que se nos presentan de la vida de relación, de la vida de nuestra personalidad familiar, social, etcétera, etcétera. Así que hemos de diferenciar muy bien lo que es la intuición verdadera de lo que es aquellas facultades que sirven y que son muy necesarias, por supuestísimo, para que nos movamos en lo cotidiano. Un uso similar del símbolo de la serpiente se encuentra en el relato del cayado de Aarón, hermano de Moisés, que se convirtió en serpiente delante de Faraón.
como consecuencia de lo cual se les permitió a los israelitas salir de su esclavitud en Egipto. Esta esclavitud también aparece aquí como símbolo, significa las ataduras de la mente y de las emociones a los deseos del cuerpo y a la gratificación de estos deseos. Esa es la esclavitud a la que estamos sujetos, en tanto no hayamos hecho el trabajo de liberación de todo esto. Vistos de esta manera, los versículos sobre la conversación entre Jesús y Nicodemo son una descripción alegórica de las limitaciones de la mente convencional y materialista, de la inteligencia supernormal, crística y espiritual en el hombre. Sí, nos describe esos dos aspectos, el superior y el inferior. Por lo tanto, las enseñanzas crísticas y espirituales, Jesús y esas enseñanzas, se refieren a todo esto superior y de los medios por los cuales la mente puede volverse responsiva a la inteligencia superior por la elevación del poder serpentino cuando éste ocurra. Pero yo me atrevería a deciros, y creo que no me equivocaré al decirlo, es que antes de que llegue esto y para que pueda llegar esto, hemos de comenzar a mirar hacia lo superior, no por apartamiento del mundo, no, en todas las cuestiones de la vida cotidiana, tomar las decisiones poniéndolas frente a frente, comparándolas con esa comprensión, esa inteligencia, ese discernimiento que se ha de ir desarrollando de más en más y que nos permitirá tomar las decisiones de una forma inteligente, cada vez más inteligente, sin peligro de cometer errores o cada vez con un menor peligro de cometer equivocaciones. Y sigue diciendo Geoffrey Hodgson, a menos que se lean de esta manera, estos versículos resultan tan difíciles de comprender que es virtualmente imposible captar plenamente su importancia. La elevación del Hijo del Hombre, a que se refirió Jesús en el versículo 14, el que nos contaba Juan y que aquí se ha repetido, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, elevado. Puede esto tomarse como una profecía de su crucifixión e incluso de su ascensión final también, porque sería una cuestión tomada también de forma simbólica. El Hijo ha de ser levantado, el Hijo del Hombre ha de ser elevado. Parece más apropiado que se refiera a la ascensión, porque implica una elevación de conciencia que habrá de ocurrir en todos nosotros también. Para que todo el que en Él crea tenga vida eterna, para que todo el que en ese estado crístico en su propio interior tenga completa fe y certeza, pueda producirse esa vida interna, esa vida eterna, que no es más que la conexión con la vida verdadera, que es nuestra naturaleza esencial. La afirmación que hace Jesús en este versículo 15 acerca de tener vida eterna puede también referirse a la experiencia directa del yo inmortal o del alma espiritual que, a diferencia del cuerpo, no muere jamás. Esa experiencia directa, ese estado de conciencia que en momentos de meditación, en periodos de meditación, puede uno alcanzar, ese estado de conciencia que es de fusión, porque en esos periodos ese estado de conciencia es único, no hay dos,
No hay la personalidad y otro que está meditando y un proceso meditativo. Cuando ocurre ese estado de fusión, hay un solo estado, la conciencia, en ese estado, en ese punto. Sigue diciéndonos en el Evangelio, Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. He repetido esta última porque es importantísimo y pensé que era importante ponerlo en el gráfico. Tanto amó Dios, la deidad, esa Trinidad, que le podemos dar los nombres que ha habido en todas las culturas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Padre, Madre, Hijo, Brahma, Vishnu, Shiva, Horus, Osiris, Isis, etc. Da igual. Dio a su Hijo único, único. Único es el Espíritu, único, es uno. Por eso, y lo vimos también en otro trabajo, por eso Atma es una. No hay tu Atma y mi Atma y el Atma de Juan y el Atma de Gerardo. Hay una sola Atma. Esta Trinidad, Adi, Anupadaka y Atma, se reflejan en todo ser humano, pero aquí es una. Y desde aquí es la misma, con un revestimiento, hay un revestimiento búdico, crístico, hay otro revestimiento mental y los revestimientos de cada personalidad que conforman lo que aquí vemos como Jesús. Desde esta misma Atma hay un revestimiento, es una forma de que algo de este Atma queda revestido de un Buddhi y conforma una nueva individualidad distinta de la de Jesús. Y un revestimiento manásico, manas, y con los vehículos de la personalidad conforman a alguien que puede ser Joana o Pepito o quien fuere. Y puse 3 ejemplos. Nuevamente ese mismo Atma revestido de una película búdica, un rayo búdico, y revestido de un manas cuando aparece en una encarnación con los vestidos de una nueva personalidad, pues puede ser un Albert y puede ser un Gerardo y puede ser una Rosa y María Rosa y Gregory. Son los que veo aquí en un lado, ¿eh? Ahora en este momento veo estos nombres, pero son todos, toda la humanidad. Claro, aquí he puesto 3. Fijaros los miles de millones que hay, ¿verdad? Pero todos compartimos esto. Todos compartimos esto. No hay más que uno. Y esa es la idea de la unidad de toda vida. Cuando se comprende esto y se va asumiendo como internamente, se clarifican muchas cosas y cambian muchos conceptos y cambia nuestra manera de mirar al mundo. Y el término Dios utilizado aquí merece consideración especial. Puede referirse al Dios vivo dentro de todo hombre, los corintios, el morador en lo más íntimo, la chispa divina, la mónada, que está formada por Atma, Buddhi, Manas. Es decir, este Atma revestida de Buddhi y revestida de Manas conforman esta Trinidad en cada uno de nosotros. Desde ese centro se manifiesta el poder iniciático. Desde este centro trino, Atma, Buddhi, Manas en cada uno, se manifiesta el poder iniciático que otorga al hombre, al ser humano, el conocimiento de su propia naturaleza eternal y de que su verdadero yo lo sabe, entonces es conocimiento directo, sin
lugar a ninguna duda de que su verdadero yo no puede morir jamás, porque es esto. Los trajes son los que nos quitamos. No tienen menor importancia. Tienen la que es la necesidad para la actual existencia, eso sí, por descontado. Claro que esta interpretación difiere enormemente de la teología tradicional y ortodoxa, con su acento sobre un Dios externo, como Blavatsky le dice, han puesto un Dios extracósmico que hay que irlo a buscar allí en las infinitudes, y no existe tal cosa. Es un hijo que se aparece visiblemente y un ministerio para salvar las almas. Entonces la interpretación teosófica, filosófica, difiere de ese concepto de la religión ortodoxa. Lo que vemos aquí afuera, en el mundo donde se mueven y evolucionan los vehículos de la personalidad, es a Jesús, Joana, Alberto, Adriana, etc. Pero cada uno es un ser completo que comparte Atma, porque esta es una y universal. Y esta sí, esta parte es una nota que he añadido. Lo he puesto entre paréntesis para que no confundamos. Es una nota de Clarissa. Sigue diciéndonos ahora Geoffrey Hodgson. El término Dios, como lo usamos aquí, también significa aquellas dimensiones dentro del cosmos. Entre doble paréntesis sí que son, normalmente son las mías, ¿no? Anotaciones mías. Pequeñas aclaraciones que en un momento dado, cuando lo he estado revisando, me han parecido muy importantes, porque se refiere al cosmos solar, con C, y el cosmos universal, la totalidad del espacio universal, con K, que son las diferenciaciones que H.P. Blavatsky hace en su obra. Ya dice, cuando escribimos cosmos con C, nos estamos refiriendo al cosmos solar o universo solar, porque luego las palabras también nos lían un poco. Y cuando escribimos cosmos con K, nos estamos refiriendo al universal, al macro, a la inmensidad, sobre las cuales Dios preside. La deidad total sobre el cosmos total y la deidad solar sobre su propio universo solar, el logos solar. La totalidad de las estrellas, nebulosas, galaxias referidas al cosmos universal y todo cuanto ellas contienen. Lo mismo que aquella deidad que se interesa más especialmente por la humanidad terrestre. Es el logos solar que se ocupa de todo su sistema solar con todos los planetas, y de ahí las jerarquías que de manera descendiente, lo cual no significa peyorativo ni muchísimo menos, se van ocupando de cada uno de los planos y subplanos conforme a las tareas que tienen que realizar ahí. Por lo tanto, hay una jerarquía planetaria para la humanidad terrestre. Esa jerarquía planetaria depende de la jerarquía solar al completo. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, para una humanidad que adora, también es permisible usar el término Dios para referirse al poder creador divino, a una vida divina que lo sostiene todo y a una inteligencia divina que lo dirige todo. Semejante concepto de Dios indica la naturaleza de su actividad triple y a la vez una, porque es esa Trinidad que no son más que aspectos de la unidad. Es la Trinidad, son aspectos de la unidad. Aspectos. Por eso el misterio, ese famoso misterio que no nos contaban cuando íbamos a la iglesia en otras épocas, a lo mejor todavía algunos vamos o van,
pero que, claro, es el misterio de la Santísima Trinidad, que son tres y uno a la vez, pero nadie nos explicaba qué significaba. Y de hecho, pues cuando nos lo explican, uno dice, ah, oye, pues esto tiene más sentido, ¿no? Bueno, entonces semejante concepto de Dios indica la naturaleza de su actividad triple. Cada uno de esos tres aspectos tiene una función que realizar y a la vez es una en su realidad trascendente e inmanente. En filosofía, el sentido más inmediato y elemental de la voz trascendencia se refiere a una metáfora espacial, trascender, de trans, más allá. Iscando, que es escalar, significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Y en filosofía, inmanencia, que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Así que esa inmanencia de la deidad que está en todo, pero que se puede distinguir en las partes que lo cobijan. A pesar de la dificultad, pues bueno, yo creo que poquito a poquito iremos aprendiendo. Esta definición nos proporciona el concepto de una fuente ilimitada e inagotable de todo cuanto ha existido y existe y existirá por toda la eternidad. Semejante Dios cósmico incluye dentro de su compasión omnímoda a toda la humanidad. A toda la humanidad. No hay excepciones. Este concepto de Dios nos permite concebir la emanación de una expresión del amor compasivo por la humanidad en la forma del Hijo, cuando nos muestra, en este caso estamos hablando de Jesús, por la historia que nos ha sido tan cercana, pero también cualquiera de los otros avatares, Krishna, Buda, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una forma de expresarse por medio de uno de estos avatares para traer mensaje al mundo, para ayudar a las criaturas, para ayudar a la humanidad. Así que es la expresión del amor compasivo por la humanidad en la forma del Hijo, un Hijo con mayúscula, un aspecto de la deidad que se manifiesta. En cambio, si las afirmaciones evangélicas se leen literalmente, carecen de todo sentido real. Puesto que el hombre es una manifestación de Dios y ha sido hecho a su imagen y semejanza, según se nos ha explicado desde tiempos inmemoriales, resultaría completamente innecesario el inmenso sacrificio del Hijo de Dios indicado por una lectura literal, porque dice, vino y nos salvó a todos, y eso no es así. En cambio, si leemos estos pasajes como descriptivos de la manifestación de la naturaleza crística en la humanidad, cuando dicen el hombre, a veces no me daré cuenta, esto está como está en el libro, pero no es... es en la humanidad al completo, para que no nos liemos. Estos resultan llenos de una significación iluminadora. La manifestación de la naturaleza crística en la humanidad al completo. El que logra esta clara conciencia de su propia naturaleza y obtiene, es una conciencia de iluminación, queda iluminado y obtiene la certeza de que como ser espiritual no morirá jamás. La muerte puede, con sus heladas manos, arrebatarle el cuerpo, pero ni la misma muerte ni el temor a la muerte podrán volver a ser posibles jamás para aquel que ha alcanzado la conciencia crística.
Todo este episodio con Nicodemo puede leerse como una descripción de lo que es la evolución de un ser humano cuando se acelera su curso normal, se está preparando. Y en lugar de ir así como al paso de la evolución, pues está haciendo cambios de una manera cada vez más consciente. Entonces se está acelerando. Se acelera el curso normal. O cuando encuentra a su maestro, si lo encuentra interiormente, buenísimo, porque es muy difícil encontrar a un maestro con M mayúscula en el plano físico. Hay casos y se han dado casos a lo largo de la historia, pero los maestros encarnados se dejan ver muy poquito porque tienen otras tareas que hacer. Así que cuando encuentra a su maestro y es guiado por él, el maestro con mayúscula, hacia los portales del templo de los misterios, lo cual le confiere experiencia directa, tanto del significado de la muerte como de la inmortalidad del yo espiritual del ser humano. De esta manera pudo haber sido iluminado Nicodemo. En el sentido externo, si visitó realmente a Jesús encarnado, pues recibiría de él un cierto tipo de enseñanzas como nos las dice el Evangelio. Pero si Nicodemo hizo aquel viaje interior mientras su cuerpo dormía y lo que hizo fue visitar a su ser interior, a su parte crística, entonces recibió del Maestro interno, del Cristo interno, en sí mismo, esa enseñanza. Y cuando retornó y despertó de aquel sueño, como nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, entonces al despertar, aquel estado de conciencia dejó la huella imborrable para siempre jamás, porque ese es un estado de conciencia que no desaparece. Sigue diciéndonos Juan, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve con él. Y aquí, y antes de pasar, porque Dios no ha enviado a su Hijo, al Cristo, no ha enviado al Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por el Cristo, por el estado de cristicidad que se ha de desarrollar en cada uno. El que cree en él, en esa cristicidad que tiene su templo en cada uno de nosotros, ese no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En realidad esto cuando se lee literalmente, pues no, pues que hay que creer porque fíjate lo que dice aquí. Entonces aquí la palabra creer viene así en los evangelios, la veremos muchas veces, pero esto hay que leerlo desde esa otra lectura interna, mística, ocultista. El que niega la posibilidad de cualquier vida superior, en tanto la esté negando a lo largo de esta existencia y quizás de varias existencias, no podrá tener un contacto interno con nada de un orden superior, porque está cerrado, tiene la puerta cerrada, está diciendo esto no existe, hasta que por medio del mismo proceso de la evolución y porque viene el karma y de vez en cuando nos da una sacudida bien fuerte, sea como fuere, de la clase que fuere, y entonces uno ante esa sacudida empieza a preguntarse, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y esto por qué? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto qué significa? ¿Y no será qué tal o qué cual? Y entonces empieza a entreabrir. A lo mejor primero no es bien la puerta, pero es un poquito alguna ventana. Y a partir de ahí pueden haber ya cierto tipo de cambios
para que se cuestionen las cosas de una manera distinta. Y esto es el proceso de la evolución. Seguro que en algunos tiempos vayamos a saber cuándo. Nosotros estuvimos negando cualquier posibilidad de que haya una vida superior, de que haya una vida realmente imperecedera, que es nuestra verdadera vida y que estamos llamados a vivirla en plenitud de conciencia. Y aquí sigue diciéndonos, tal como está en el Evangelio de Juan, y la condenación está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y claro, es evidente, mientras a nosotros nos llaman más las cosas externas y muchas otras gentes que están inmersos completamente en el mundo de la materialidad, pero en sus aspectos incluso más inferiores, del vicio, de la degradación, del crimen y de otras muchas cosas. Se está negando la luz, sus obras son malas. No se puede calificar de ninguna otra manera. Las palabras están para emplearlas allí donde deben ser empleadas. Pues todo el que obra el mal, dice, aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Dice, si me pongo a la luz me va a ver todo el mundo, metafóricamente hablando. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Sí, no hay nada que esconder. Hacemos lo mejor que comprendemos y a cada paso y cada día tratamos de estar observadores para mejorar en cualquier aspecto que se nos presente de la vida. Sigue diciéndonos, como afirma San Juan en estos versículos, el nacimiento y la misión y la muerte de Jesús tuvieron un motivo único: que el mundo se salve por él. Que el mundo se salve por el conocimiento del Cristo. Debo añadirlo porque como lo nombra a veces como Jesús y a veces en el sentido externo, en el sentido interno. Tenemos que tener claro cuando está hablando de la parte externa, personalidad, y cuando está hablando de la parte interna. Jesús como hombre no podía salvar a nadie, pero el aspecto crístico en él y en todos nosotros es lo que realmente nos salva de la muerte. Pero es necesario considerar el significado de las palabras salvar y condenar. Salvar implica la existencia amenazante de un peligro, hay que salvarnos de algo, que en este caso se presume que es la condenación de las almas de la humanidad. Y si leemos literalmente las Escrituras, significarían que las almas son condenadas porque no creen en Cristo. Y esto es opinión de Geoffrey Hodgson, que dice, opino con toda reverencia que semejante concepto de condenación no concuerda con la decisión divina de hacer al hombre a su imagen, o la declaración de que Dios creó al hombre incorruptible, le hizo a imagen de su misma eternidad. Por lo tanto, estaría en contradicción. Lo hago a mi imagen y luego lo condeno porque no hace lo que debe de hacer. Tal cosa no existe. Aceptados literalmente estos pronunciamientos escriturales, significan que la raza humana, toda la humanidad, está libre de toda posibilidad de mala conducta. Aceptados literalmente. Si lo hizo a su imagen y semejanza, entonces, ¿por qué estamos cometiendo tantas maldades? ¿O las hemos cometido? Si ya no. Más aún, significan que la muerte espiritual y la condenación eterna no pueden sobrevenirle al hombre.
eso es, puesto que Él es inmortal y eterno por su propia naturaleza. Eso es lo que significa. Este dilema evidente e inevitable se disuelve cuando aceptamos que la intención y la acción divinas, así descritas, implican el renacimiento místico del poder y sabiduría y compasión e inteligencia divinas inherentes en la naturaleza humana, porque no hay que irlas a buscar a ningún sitio, porque ya vienen con nosotros desde el mismo comienzo de nuestra humanidad. Es el renacimiento, por decirlo metafóricamente, el que hace que eso se pueda expresar. Poder, sabiduría, compasión, inteligencia divina, todo eso es lo que se ha de expresar a su debido momento. Esta opinión concuerda todavía más con las expresiones de San Pablo cuando dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque no hay que irlo a buscar afuera, porque está en nosotros, en nuestro interior. Y también añade en los Filaleteos, y trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros. El temor, la palabra temor, tiene que ver más con un cuidado que con la palabra miedo que se podría relacionar. Cuidado, atención, trabajad con ese cuidado, con esa atención, con ese celo, que en otro pasaje también decía, celar es cuidar, vigilar por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros. Y si Dios es quien obra en nosotros, cuando nuestra comprensión más profunda de esto se desarrolle realmente, de ninguna manera podremos obrar de una manera descuidada, haciendo cosas inútiles, haciendo cosas que perjudiquen a otros seres, etcétera, etcétera. No será posible. Ahora todavía andamos así como, bueno, algún ratillo, se nos escapa la cosa de las manos. Sigue diciéndonos, sabios, videntes y profetas a través de las edades han dado testimonio de que debieron su iluminación a que realizaron la existencia dentro de sí mismos de la presencia divina. La realizaron, la convirtieron en un acto de conciencia desarrollada, esa existencia dentro de nosotros mismos. Y esto ya lo hicieron sabios, videntes y profetas a través de las edades. Y aquí alguno pudiera decir, bueno, pero eran sabios y eran videntes y eran profetas. Y incluso ellos y la propia vida de Jesús nos está diciendo, y porque ellos lo hicieron, es posible que todos y cada uno de nosotros lo realicemos también, porque somos de la misma naturaleza que todos ellos. No hay diferencia, solo en las edades internas evolutivas, pero estamos creciendo y yendo hacia esa realización. Por tanto, pierde importancia la cuestión de si el que asumió la acción salvadora es un ser cósmico o bien el Dios más personal que cuida de la humanidad terrestre. Aquí está puesto así. Es un ser cósmico. El que asumió la acción salvadora es doble en el sentido cósmico porque hay un Cristo cósmico. En las altas jerarquías solares y planetarias hay en la reflexión del Cristo más universal cósmico con K en todos los sistemas solares, la reflexión jerárquica de ese estado crístico.
ese Dios, como le queramos llamar, ese Dios. Y cuando llega a la humanidad terrestre, aquí también, planetariamente hablando, hay una reflexión de esa deidad en la jerarquía terrestre. Por lo tanto, de esa deidad o de esa cristicidad también hay una reflexión y la hay en cada uno de nosotros. Y aún podríamos ir más allá porque la hay en todas las partículas de materia del universo, en todos los planos, pero en otros estadios del proceso de su evolución. Y sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, pues lo que está implicado en esta enseñanza de la salvación es un poder divino que mora en todas las cosas. Aquí confirma lo que acabamos de decir, en todas las cosas, desde el átomo más chiquitico, en cada uno de los planos de la manifestación, en todas las cosas de la naturaleza. Y por tanto, siendo así, por tanto, en las almas mismas de los seres humanos, de los hombres. Así que nada, ni nadie, ningún ser carece de ello. Esto es magnífico, ¿verdad? La palabra condenación requiere ser interpretada bajo esta misma luz. El sentido con que se presume que Jesús la usó no implica que Dios condena al que no cree, sino más bien al que vive en un estado de ceguera, con una actitud puramente materialista y se comporta de una manera correspondiente. Esta es la condenación que puede inferirse de las palabras que aparecen en el versículo 19, cuando dice: y la condenación está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero resulta que luego viene la ley de causa y efecto, el karma, y dice: oye, que esto es lo que sembraste y ahora te toca cosechar. Y por medio del sufrimiento que algunas cosechas nos infieren ese resultado, ese sufrimiento, entonces vienen las preguntas, los cuestionamientos y las rectificaciones, cada vez en un estado de mayor desarrollo de la conciencia, como ya hemos dicho hace un poquito. El verbo creer a que se refieren estos versículos no ha de interpretarse como una creencia basada en una fe ciega, pues semejante modo de creer, aunque parece que eclesiásticamente se considera muy meritorio, semejante modo de creer puede tener muy poco o ningún poder para producir la iluminación interior. Y sus efectos, los efectos de esta creencia ciega sobre el comportamiento al que es evidente que Jesús se refiere. Sí, que lo que es fe con mayúscula, es fe que viene desde lo interno, y esa otra creencia ciega que produce más males que bien, y a la cual los grandes seres, los grandes maestros han advertido continuamente. Incluso los Mahatmas hablan en sus cartas acerca de este tipo de conductas y creencias que han hecho muchísimo daño a lo largo de milenios. De suerte que puede suponerse que lo que Jesús indica es una creencia que es fe, y yo ahí siempre indico, bueno, fe escrito con mayúscula, fe porque procede de lo interior, basada en la experiencia, en la propia experiencia espiritual, directa y personal. Semejante experiencia ha de alcanzarse elevándose y penetrando mentalmente en aquellos campos de la conciencia donde la naturaleza crística o el Hijo de Dios, Atma, Buddhi, Manas, está establecido en el hombre. Ha de elevarse hasta esta conciencia crística.
¿Por medio de qué? Por medio de la personalidad, porque esto hay que realizarlo cuando estamos encarnados, interviniendo la mente unificada que hace de campo de conexión entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Mm? De ahí estos circulitos que en su día me surgieron y dije, uy, esto me va a venir muy bien, si lo hago así vamos a poder comprender un poco más. Todo este pasaje, si se le mira de esta manera, resulta ser una descripción de los efectos de semejante conocimiento directo. Una iluminación mística que permite conocer directamente al Verbo que se hizo carne. Permite conocer directamente esa vibración superior, fundirnos, fusionarnos en ella. El resultado de esta iluminación tiene que ser una verdadera transformación, tanto de la mente como del comportamiento en la vida. Tiene que haber coherencia. Uno no puede estar pensando bien, idealizando y tal, y luego seguir comportándose como siempre. Sí, lo que uno va comprendiendo debe incorporarlo a la actividad, en todos los planos, mental, emocional y físico. Un individuo que esté en esas condiciones es obvio que no puede ser condenado ni por Dios ni por los hombres. Bueno, lo de los hombres, mira, si nos dicen que a Jesús lo mataron y fue real, pues le condenaron por ser lo que era. Así que yo tampoco aquí no pondría mucho énfasis en esta afirmación, porque además sabemos que otros muchos seres, quizás de gradaciones distintas a las de Jesús, el Cristo, pero que hicieron labor muy importante en la tierra, fueron perseguidos y fueron muertos. Así que sí, condenados en el sentido de a lo que no comprendemos, a lo que nos da miedo, rechazamos y finalmente, cuando estamos tan ciegos, los pillamos y los matamos. Cuando estamos, y me incluyo, primera persona plural, nosotros, la humanidad, porque ninguno puede decir, bueno, como es que yo no he sido, ¿no? Porque formamos una sola y única humanidad. Y en alguna medida, si no lo hemos hecho ahora, lo hemos hecho antes, aunque no recordemos. Hemos hecho muchas cosas, buenas también, ¿eh? Buenas también, pero algunas otras que no eran tan buenas. Y sigue diciéndonos, al fin y al cabo, las obras, más que las palabras, y la conducta, más que la profesión de fe, es lo que constituye la prueba final de los méritos de un individuo, como lo indica el versículo 21, que dice, pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. El que obra la verdad va a la luz, porque sus obras tienen vibración elevada y entonces eleva todos sus vehículos. Después de esto, según Juan, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. El versículo 24 puede tener un interés simbólico. Si la cárcel describe en lenguaje simbólico un estado mental de una mente cerrada y oscurecida, quiere decir esto que en ese tiempo Juan estaba todavía en ese estado. Así parecen indicarlo las palabras del mismo Juan, evangelista,
en el versículo final de este capítulo, el 36. Sin embargo, yo, cuando leí esto en su momento y reflexioné meditativamente acerca de esto, el estado de Juan, como vimos al principio, era el estado precursor de conciencia, un estado de conciencia precursor al crístico, un estado de conciencia por el cual habremos de pasar todos y cada uno de nosotros antes de llegar al estado de conciencia crístico. Por eso él vino antes, simbólicamente hablando, y anunciaba a Jesús, el Cristo. Por lo tanto, ese estado no es un estado ya de estar cerrado y oscurecido. De serlo, no podría llegar al Cristo. No podría, mientras estuviese así. Ni podría ser considerado el estado precursor del Cristo, estando así, cerrado y oscurecido. Pero si lo tomamos de una manera tanto externa, la vida de Juan y de Jesús, históricamente hablando, como interna, el estado de conciencia precursor que ha de producirse en nosotros y para después llegar al estado de conciencia crístico, nosotros, como también Juan históricamente, todavía tenemos muchos asuntitos kármicos que se nos pueden presentar. Y yo me inclino, permitidme que así lo haga, por pensar que a Juan le cortaron la cabeza porque tenía alguna deuda kármica importante y que entonces ahí se produjo un saldar, una factura importante. Esto que dice el Geoffrey Hodgson en el libro, pues lo dejamos así. Yo pienso de esta otra manera, me vino así la idea como con cierta claridad, vamos a decirlo sencillamente, y pienso que la cosa se puede interpretar, pero lo dejo a vuestra elucidación, Cada uno puede verlo y reflexionarlo y meditarlo, por supuestísimamente. Sea o no que el posterior encarcelamiento y decapitación de Juan se debieron a una pérdida de gracia, estos sucesos son de importancia como indicadores de una inhibición del libre fluir de sus ideas intuitivas, según esa interpretación. La cabeza, como símbolo de ese estado mental, le es cortada. Y el materialismo argumentativo y egoísta es reemplazado por la percepción intuitiva directa. Y aquí sí que hace Geoffrey Hodgson una interpretación desde el punto de vista más místico u ocultista. La parte de ese estado mental que podía estar más turbado es cortada. El materialismo argumentativo y egoísta, por lo tanto, es reemplazado por la percepción intuitiva directa. Es decir, la mente concreta ya no interfiere más. La percepción intuitiva es búdica, es crística. Si la mente concreta ya no interfiere, ya no molesta, sino que cumple con su cometido, pero no es argumentativa, no está hablando todo el tiempo, sino que llegaremos a usarla razonablemente, inteligentemente, para aquello que debe ser usada. Pero eso dará paso a muchos espacios de silencio y a una actividad muy armónica mentalmente hablando, y por lo tanto se podrá hacer uso de esa intuición que vendrá a volcarse sobre los vehículos de la personalidad. Los versículos siguientes, como el resto de este capítulo, consisten principalmente en repeticiones de las afirmaciones de Juan el Bautista, de que él es un precursor, ese estado de conciencia precursora, y que Jesús es el Mesías que había de venir.
Dice Juan, vosotros mismos me sois testigos de que dije. Juan, el evangelista, por boca de Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque le da el Espíritu sin medida. El Padre, el Espíritu, ama al Hijo, el Cristo, y ha puesto todo en su mano. Atma, el Espíritu divino en todo ser, ama a todos los Cristos que le están representando como humanidad y ha puesto todo en nuestras manos. No sé por dónde vamos. Tenemos un rato para poder hacer los comentarios, las aportaciones y quizás yo lo dejaría aquí. ¿Os parece que hagamos los comentarios? A ver. Pues no, porque termina aquí en el 148 el archivo. Vale, pues entonces nos queda poquito y ya cerramos el archivo con las 3 últimas que nos quedan. Este es el que acabábamos de leer y dice, con gran humildad, fruto de su visión espiritual, Juan se presenta como un simple ser humano con la misión de preparar el camino del Señor. Es humildad lo que debemos también desarrollar. En cualquier tipo de presunción por parte nuestra, de creer que yo soy, que yo sé, que yo hago, que yo enseño, que yo tal, todo esto debemos de eliminarlo de nuestro estado mental y emocional. ¿Bien? Porque si algo bueno se hace en nosotros, se hace por medio de esos estados superiores, pero la personalidad en sí, que son los trajes de quita y pon, pobrecita, la personalidad. Si hemos de considerarla con todo el respeto, pero no darle más de lo que hay que darle. En presencia misma de Jesús, Juan le proclama como el Hijo de Dios. Y sigue comentando el Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se resiste al Hijo, al Cristo, mientras dure esa resistencia, no eternamente, no hay nada eterno en ningún lado. Mientras se resista no verá la vida, sino que la cólera de Dios pesa sobre él. Bueno, pues esto de la cólera de Dios ya lo podemos quitar porque no hay tal cólera en el sentido que se le da a esa palabra. Hay ley, la ley de causa y efecto, y esa es universal, es cósmica con K, es cósmica con C y es planetaria y ese reflejo de todas esas leyes universales funcionan planetariamente por medio de las jerarquías y las leyes se cumplen. La ley de causa y efecto. No hay otra cólera, pero no es cólera, es justicia. Y es justicia divina. Y esto es magnífico, porque todos los miedos pueden desaparecer cuando uno comprende estas cuestiones. Estas palabras finales de Juan a sus discípulos y a las gentes que le rodean indican 2 condiciones del intelecto humano, la condición mundana y la espiritual. Este concepto se amplía para incluir la realización de la naturaleza inmortal, del yo divino en el hombre, en todo ser humano. Pues a este yo divino es al que se refiere Juan como el Hijo que tiene vida eterna.
estos somos todos nosotros. Estos somos tú y yo y aquel y el otro, los que están lejos, los que están cerca, los santos, los criminales, los que están perdiditos, todos los seres somos eso. Qué maravilla, ¿verdad? Y proseguiremos en el siguiente archivo, que ya le estoy dando el repasito. Bueno, ¿qué tal? ¿Queréis hacer comentarios? Salomón. Por favor, Clarisa. Sí. Tuve que levantarme un momento y no pude ver las imágenes que pusiste de los chakras. ¿Pudieras ponerla otra vez? Uy, ya he cerrado el archivo y Ya, está bien, no hay problema. Perdona, he dejado de compartir, pero lo podremos ver. Lo podremos ver. Salomón, sí, por favor. La próxima vez. Vale, ya. Sí. Hola, Clarisa. Gracias. Hola. Gracias por todas tus explicaciones tan bonitas y tan claras. Bueno, quiero preguntarte esto. Dicen, todo lo que nos has explicado, pues realmente siento que es muy real y que pues leído así literalmente y entendido literalmente no tiene mucho sentido. Entonces, lo que te quiero preguntar es esto. Acerca de Juan 3:16, se menciona, dice, todo el que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Yo supongo que bueno, a mi entender es que todo el que le haga caso a esa influencia superior en la personalidad, pues no se perderá, sino tendrá vida eterna, porque realmente estará perfeccionando la personalidad, estará cambiando pues las cosas materiales, físicas, por las cosas espirituales. ¿Es así? Es así, lo has interpretado muy bien, muy correctamente. Sí, sí, Salomón, sí. Muy Gracias. bien. Así es. ¿Alguien más quiere comentar cositas? A ver, si levantáis la mano, José Álvarez ha levantado la mano. Si levantáis la mano, como las veré, entonces será mejor. Sí, José, por favor. Levantáis, a ver, cuando abrís, perdonad un momento, cuando abrís el partido. Hay muchos micrófonos abiertos. Sí. Cuando abrís abajo en participantes, se abre a vuestro lado todos los participantes que estamos y ahí da una opción de levantar la mano. No es en reacciones, que aquella solo es para saludar y hay otras cosas, sino esta que se pone en azul aquí en vuestro cuadrito. José, por favor, primero y luego Victoria. Y mientras tanto, si hay más manos, pues las podéis ir haciendo. José. Gracias, Clarisa. Sí. Porque nos estás haciendo borrar lo que teníamos antes en la mente y poniendo nuevas formas de valorar, de razonar las cosas. Y la puedo hacer por la lógica, porque es más lógico estas formas de ver la letra escrita que la interpretación que nos han obligado a creer durante tanto tiempo. Gracias, gracias, gracias. Pues gracias, José, por los comentarios. Ciertamente son muchas las personas que han comentado en algún otro momento que verlo de esta manera les ha permitido reconciliarse con lo que significa ese cristianismo. Y poner, bueno, pues las acciones de la Iglesia Católica como tal en el lugar que corresponden. Porque como está formada por hombres y mujeres, pero principalmente por hombres,
tan aprendices como cualquiera de nosotros, aunque tengan carreras universitarias y hayan pasado por los seminarios y se hayan preparado a esos niveles. Eso no significa el desarrollo interior, y han cometido errores, muchos errores se han cometido a lo largo de centurias debido a que son aprendices como cualquiera de nosotros en el sentido interno a que nos estamos refiriendo. Entonces, comprender, tal como estabas diciendo, José, comprender esto y verlo con otros ojos nos permite una cierta reconciliación. ¿Qué significa esa reconciliación? Cualquier rechazo que pudiese haber en nosotros por lo que hemos conocido históricamente, que la Iglesia, las personalidades han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha hecho rechazar a muchas personas. Entonces, poderse reconciliar internamente con lo que había aquí bloqueado, esas cosas, ¿no? Que hacían sentir un cierto tipo de rechazo, y en casos cosas más graves que rechazo, ¿no? Es importante, ¿verdad? Porque todo, cualquiera, como cualquier otro tipo de rechazo o de cuestiones, también las hemos de liberar, resolver y transmutar en nosotros. No puede haber un avance, un progreso, si tenemos esos lastres que nos mantienen anclados aquí en lo más denso, ¿no? Muy bien, gracias. Y Victoria no, había levantado la mano. gracias que me eliminé del temor con que me crearon desde niño. Muy importante, muy, muy importante. Victoria, gracias. Abre el micro, tienes que abrir el micro. Ahora sí. Mira, que eso, quería agradecerte todo el trabajo que conlleva hacer esta exposición tan clarificadora y que nos ayuda tanto a todos. Y luego comentarte que me ha parecido muy lógico, con mucho sentido común, lo que has expuesto sobre Juan el Bautista, ¿no? Porque claro, si se supone que es la mente precursora al estado crístico, no puede estar en la cárcel, no puede estar en unos estados tan bajos. Y yo lo veo, vaya, me ha parecido lógico, tal como lo has expuesto. Pues, solo quería comentarlo. Gracias, Victoria. Así es como lo he percibido en mi interior, ¿no? Él también tenía su karma. Como todos. ¿A quién se lo preguntas? Sí. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguien más? María Dolores, sí. Sí, abre tu micro. Que gracias, que muy iluminador, muy inteligente, que llega al corazón. Y desde aquí a ver si llega a otros espacios que tengo vacíos. Muchas gracias, de verdad, gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguien quiere hacer más comentarios? Os habéis quedado tan tranquilitos que no... Clarisa. Hola Sara, ¿qué tal? Tengo cierta dificultad en entender bien lo que significa esotéricamente lo de nacer dos veces. Supongo que, y me llama la atención porque en el tema de los brahmanes que está trabajando nuestro hermano Ramón Navarro, también sale que a los brahmanes se consideraban o se llamaban los nacidos dos veces. ¿Tiene alguna relación que en estas tradiciones se hable de un doble nacimiento? Claro, el nacimiento segundo es el nacimiento interior, el nacimiento del Cristo en nosotros, que los brahmanes o brahmines le pueden haber llamado de otra manera, le pueden haber llamado según sus propias creencias y su trinidad, y le pueden haber llamado con otro nombre, pero sin duda, en origen, ellos conocen ese nacimiento interior a lo superior. Otra cosa muy distinta es que ellos se llamen a sí mismos, nosotros somos los nacidos dos veces, porque por cultura
que no por conciencia, por cultura, ya sabéis que como la casta de los brahmanes o brahmines se ha puesto en la cúspide del... Pero ni son todos los que están, ni están todos los que son. Claro. Y los que dicen yo soy nacido 2 veces, pues mirad, ese no. Porque el que tiene un desarrollo interior de conciencia no va por ahí presumiendo de nada, al contrario. Dice, ¿cuál es la naturaleza del hombre iluminado? Dice en un pasaje que ya no sé si está en el primer tomo de la doctrina secreta o no recuerdo dónde está. Pero dice, ¿cuál es la naturaleza del hombre iluminado? La de aquel que aparece como nada a los ojos de los hombres. Esto significa que ni se viste diferente para llamar la atención, ni se pone cosas raras, ni dice cosas raras, ni habla raro. Por ejemplo, nosotros cuando nos reunimos a estudiar, evidentemente tenemos un texto y salen palabras en sánscrito y tenemos que decir, bueno, pues esto significa esto y lo otro. Pero a mí me parece, yo por lo menos no se me ha ocurrido nunca, tener un lenguaje raro cuando yo salgo de la rama o salgo de estas reuniones. Yo hablo el castellano común y corriente que habla todo el mundo. Y el catalán, pues porque también es mi lengua, tengo las 2 lenguas maternas, el catalán y el castellano, pero no hablo nada raro. Si acaso que tengo alguna dificultad, el vocabulario catalán lo tengo un poquito más pobre que el castellano, lo tengo bien, porque todo el colegio lo hice en castellano en aquella época. Aquí estaba prohibido el catalán cuando yo iba a la escuela. Pero por lo demás, pues hablamos normal, no se nos ocurrirá ir diciendo. Y cuando en alguna ocasión me he cruzado con alguna persona, y las hay, no es un caso único, pero personas que pues han hecho cursos de autoayuda y cursos de esto y cursillo de aquello y tal, y de pronto se pone delante tuyo, delante de cualquiera de nosotros, y se han acostumbrado a decir porque yo te veo, porque yo tal y porque yo cual, y uno para adentro piensa, ya estamos, malamente, aquí pasa algo que no es correcto. Es decir, hay mucho problema cuando las personas se consideran a sí mismas como que son algo diferente de los demás y hablan de tal manera y se comportan de tal manera que lo quieren hacer saber, que todo el mundo se entere que ellas son algo distinto, ¿no? Entonces, todo esto no va a ningún lado, es falso. Yasmín y Marta han levantado la mano. Yasmín primero. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Desde México. Hola. Me quedó una pequeña duda con respecto a lo de las mónadas de Atma, que comentaste que es como la unidad, que somos el todo, de ahí venimos todo. Esta parte de los pitris lunares, cuando habla de las mónadas, que son 7 las creadoras, habla como mónadas individuales. Ahí es la duda que se me generó. Gracias. Sí. Atma es una para todos, pero cuando supongamos por un momento que todo esto, todo este espacio, cada uno de donde está, ¿no? Todo este espacio es Atma y no hay diferencia. Yo aquí tengo un espacio y no hay ninguna diferencia en el espacio. Pero si yo cojo un globo de estos hinchables y cojo parte de este espacio y soplo parte de este espacio dentro del globo, aparecerá diferente aparentemente. Aquí hay el espacio y vemos un globo que dentro tiene espacio. Pero resulta
que por el medio de la formación de los diferentes planos se nos dice que espíritu y materia son la misma cosa. Blavatsky lo define de la siguiente manera. Espíritu es materia sublimada, materia es espíritu densificado. Todo es lo mismo, dice ella. Entonces, cuando he cogido parte de este espacio, lo he revestido con un globo y he metido parte del espacio dentro del globo, el espacio que hay fuera, el espacio que hay dentro del globo y de lo que está compuesto el globo es todo lo mismo, pero aparece separado. Luego, Atma es todo y cada globo es una individualidad, es decir, cada Buddhi ha encerrado una parte de Atma aparentemente encerrada, porque a esos niveles eso es tan sutil, tan espiritual, que casi no hay, pero a partir de que una parte está metida en Buddhi, otra parte metida en Buddhi, y luego todo eso metido en manas, y luego en las encarnaciones, pero ya cuando está metido en Buddhi y en manas, lo que está dentro de este globo es una individualidad con un color. Lo que está dentro de este globo es otra individualidad con otro color y así el largo, etcétera. Cambiemos lo de globo por el Buddhi. Claro. Esto Buddhi nos da una cierta idea, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Me quedó muy claro, muchas gracias. Pues a vosotros, Marta. Ahora tienes la manita ahí levantada. Gracias. Gracias, Clarisa. A ti. Yo muy agradecida y encantada con toda la explicación que nos das en estas hermosas conferencias. Sí, Particularmente me haces, yo veo la luz a través de tus palabras. Se me disipan tantas nieblas y cortinas que habían por la mala interpretación o por muchas cosas que había en cada religión, me imagino que tienen todos. Sí. Entonces, para mí es realmente ver la luz. Mil gracias. Gracias. Maravilloso. Gracias por compartirlo, Marta. Gracias a todos. Gracias, Clarisa. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más quiere añadir? Gracias. Sí, Clarisa. Sí, María José. Sí. Buenas noches y muchas gracias por tan maravillosa exposición. Mi pregunta, no sé si es el momento de hacerla, pero dado que en tu exposición lo has tocado y yo siempre he tenido un poco la duda, me gustaría que, a ver si puedes a grandes rasgos explicar la diferencia entre la inmanencia y la trascendencia de Dios. Bueno, ya hemos visto que las dos palabras se complementan. La inmanencia de la deidad, que trata de explicarnos que está en todo. Esa deidad, desde el mismo momento de la manifestación, lo que aparecen son formas separadas y sin embargo la deidad está en todo. Sigue, permanece en todo. Y no se ve rota, no se ve truncada, no se ve partida. Es como esa idea de Atma, por ejemplo, que nos puede acercar también a una idea que todavía está aún más allá, si podemos verlo más cósmicamente y más con C primero y más cósmicamente con K, más universal con la U mayúscula, ¿no? Entonces permanece en todo. El todo permanece en todo, el uno, aquello, llámesele como se le llame, permanece en todo. Esa es la idea de inmanencia. Y la de trascendencia es que lo que está aparentemente separado se puede fundir en esa inmanencia
pero manteniendo la conciencia propia. Te lo digo con mis palabras, porque en lo que es el diccionario etimológico sigue quedando así como extraño. Esa trascendencia es que uno trasciende las limitaciones de sí mismo para fundirse en algo que es más grande que el sí mismo. Y por lo tanto tiene una relación con lo inmanente. Pudiera ser, yo a veces lo he pensado, que esa trascendencia esté relacionada con el grado de desarrollo de conciencia que poco a poco va elevándose en cada uno de los seres, con lo cual la trascendencia de Dios, por llamarlo Dios, cada vez se iría ampliando, ¿no? Bueno, estaba hablando del Cristo, el Cristo que de lo limitado aparentemente en un ser humano nos lo presentan también como cósmico. Si hay los dos aspectos, el Cristo aparentemente limitado en nosotros, encerrado en nosotros aparentemente, porque no hay tal encierro, pero está en ese campo causal crístico, la vestimenta de esa conciencia crística. Y entonces aparentemente está separado, aunque no sea así en realidad. Esa es la trascendencia, pero puede ir más allá, puede ir a lo cósmico solar y puede ir a lo cósmico cóncavo universal. O sea que es la totalidad. Es un concepto muy difícil, siempre me ha parecido un concepto muy difícil. O sea, es por saber si yo estoy en un error. Es como si fuera el gran fuego, vamos a imaginar, y que ese fuego cada vez fuera más grande y más perfecto a medida que el resto de criaturas cósmicas van elevando su conciencia. Luego, el Dios, según eso, ese Dios trascendente no sería el mismo de hace millones y millones de años, sino que ahora es mucho más completo y es mucho más perfecto. Claro, es que los logos, por ejemplo, los logos planetarios están evolucionando hacia la realización de ser logos solares. Los logos solares están evolucionando. Es lo que llamamos el Dios Padre. Nuestro logo solar es el Dios Padre de este sistema. Pero claro, las palabras limitan mucho a qué le llamamos Dios, ¿no? Entonces el Dios Padre, reconocido desde la más remota antigüedad por todos los seres, ya adoraban porque reconocían que más allá del sol visible había una deidad que sostenía todo el sistema. Pero claro, más allá de este está el logos galáctico. Hay millones de sistemas solares en nuestra sola galaxia. Pues claro, esto es tan grandioso que se pierden las inmensidades. De todas maneras, estos conceptos, por la abstracción que tienen, yo hablando ya como desde Clarisa, no nos esforcemos demasiado, esforzar en el sentido de, a ver qué. Bueno, a veces en meditación uno puede penetrar un poco más allá de ciertas cuestiones y vienen ciertas inspiraciones, etcétera, ¿no? Pero si no se ve muy claro, pues tampoco no nos martiricemos mucho con estos asuntos, No nos martiricemos, no. Bueno, digo, no nos martiricemos mucho, ni poco tampoco. Ni poco, ni mucho ni poco. Okay. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, a vosotros. Alicia ha levantado la mano.
¿verdad? Sí, Clarisa, Sí, sí, ¿me hola. escuchas bien? Sí, Hola, sí. buenos días. Mira, no pongo la cámara por la cuestión de la señal, pero nada más así una preguntita. Cuando estás comentando de obviamente la meditación, ¿en Teosofía hay algunas meditaciones específicas o de plano ya es de cada quien que escojamos la meditación que nos acomode o que nos guste o cómo sería eso? O sea, A en ver, Teosofía, ¿cómo o cuál guía, por decir, o cuál propone, por decir, ¿no? Blavatsky o algo así? hay una de Blavatsky. Me puedo anotar para cuando mande lo de la semana que viene, Sí. adjuntarla. ¿Os parece? Ok. Pero Sí, tengo que tomar perfecto. nota porque luego se me olvidaría. Es que las cositas Sí. así más tal, entonces se me olvidan. A ver. Sí, de hecho, hace tiempo, creo, no me acuerdo bien, pero sí creo que fue Isis Resende que nos habló sobre las meditaciones, bueno, aquí en Veracruz, que habló, pero sobre los tipos de meditaciones, de contemplación, de meditación, de diferentes líneas de diferentes, pues todo, ¿no? Budistas y todo Sí, esto. sí. Pero sí creo que mencionó alguna, no me acuerdo, o sea, sí mencionó, pero no me acuerdo cuál, por eso ahorita pregunto de que si hay alguna específica que de Blavatsky. Hay una de Blavatsky y lo cierto es que es muy, 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 muy interesante y muy profunda. Y digo, si me atreviese diría, y no es complicada. Ok. Y si me atreviese diría que no es complicada, porque ella sintetiza los puntos esenciales. Blavatsky dice esto, 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 esto y lo otro. Y en 2 páginas nos da toda una pauta para que sepamos qué es en qué hemos de meditar. Luego vienen las preguntas aquellas que solemos decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues Sí. mirad, uno puede enseñarle a otro cómo se plancha, porque es desde el punto de vista externo, cómo se clava un martillo, porque es desde el punto de vista externo, y dice, mira, ¿ves? Coges el martillo, sobre todo, Claro. la cabeza te tiene que quedar aquí, el martillo tal, ves con cuidado que si no te darás en los dedos y te harás daño, ¿no? Las cosas externas son asequibles para que por modelo, copiando lo que hace el otro, fijándonos en lo que hacen otros, podamos aprender ciertas cuestiones. Pero cuando hablamos de meditación, nadie puede ir adentro de la otra persona y decirle, meditar se medita así. Sí se dan ciertas pautas. Sí. No hagas caso de los pensamientos van a pasar. Algunos dicen son como las nubes, dejas que corran y no te las hagas tuyas, no te enganches a ello. Estas son unas pequeñas pautas, ¿no? Pero en realidad son pautas para empezar a tener un poco de dominio del cuerpo mental. Estas cosas se pueden más o menos explicar, como en el seminario de Martin Leiderman, que explicó acerca de la concentración, la meditación y la contemplación. Son los 3 puntos, los 3 aspectos reales de la meditación. Bueno, se pueden seguir ciertas pautas, pero luego, ¿cómo hay que meditar? Meditando. ¿Cómo se hace? Haciéndolo. Ponte a hacerlo. Si no lo hacemos mejor el primer día, ni el segundo, ni al cuarto, si no lo hacemos mejor el primer mes, ni el segundo, ni al cuarto, si no lo hacemos mejor el primer año, ni el segundo, ni al cuarto, ¿cómo lo haremos mejor? Sobre todo y principalmente lo haremos mejor cuando hayamos cambiado nuestros hábitos de vida, nuestras conductas, y nuestra mente esté cada vez más calladita, más en silencio. Y entonces, cuando la mente se ha vuelto callada y responde solo a las tareas que le son propias y por voluntad del yo, del ser real,
Si yo pienso en esto porque decido pensar en esto, no porque la mente vaya como viajera para aquí, para allí, que es lo que suele estar haciendo siempre. Cuando uno tiene ese dominio de su instrumento mental y está la mayor parte del tiempo más calladito, entonces la meditación se puede dar por sí misma. Le preguntaban a Krishnamurti sobre la meditación y él decía, yo no conozco otra meditación más que la de estar aquí y ahora. Ok. Muy corto, pero muy sintético y muy real. Sí, fíjate que hace poquito que dieron un curso de mindfulness que dio creo que Fernando Torrijos. Fernando. Sí, nos pasó varios meditaciones, unas más largas, otras más cortas. Y sí, como dices, justo lo que estás diciendo de aquí y ahora, empezando por ahí, para la concentración de aquí y ahora y no estar pensando en otras cosas. Ok. Muy bien. Okay, pues gracias, Alicia. A Luis, ti, Clarisa, muchísimas gracias. A ti. Bye. Luis, ¿has levantado la mano? Sí, hola. Disculpa, era un poco por la pregunta anterior, aun cuando entiendo que ya la habían resuelto. Pero se me ocurría a mí la inmanencia de Dios en una forma matemática. Y era algo así como que el 1 está presente en todos los números. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y entonces, en todos los números está el 1 siempre, aun cuando sea quebrado. Un tercio por 1 es 1 tercio. Entonces siempre el 1 está, o sea, presente. En números racionales, entonces la inmanencia de Dios se puede entender como el 1 incluido en cualquier tipo de número. Sí, muy bien. Y la trascendencia la entendería algo así como esa gotita de agua que se une al mar y entonces ya adquiere una magnitud de mar en lugar de ser el límite de una gota. Y entonces su expansión de conciencia hace que trascienda a otra cosa, ¿no? Entonces, me imagino que esos podrían ser ejemplos que pudieran ayudar. Pues muy bien, Luis, muy bien, porque has expuesto estos ejemplos que también son muy didácticos y ayudan a una mejor comprensión, sí, sí. Yo he dicho el todo, aquello y tal, tú dices el 1, el 1 sin segundo, muy bien. El 1 está en todas partes. Muy bien, muy bien. Pues bueno, queridos amigos, queridos hermanos, Gracias. Si no hay más preguntas, cerraríamos la grabación. Gracias. Nos quedamos para el jueves que viene. Ya me he anotado para enviar adjunta la meditación de HPV. Y entonces, pues bueno, es muy interesante, muy bien. A mí me encanta. Muchas gracias. Gracias a vosotros.